Ácido fosfórico, ¿qué? Ácido fosfórico. ¿Lo No, vimos? el fosfórico fue el de la tarea. Así es. Era ácido carbónico. Carbónico, ¿verdad? ¿El fosfórico es diprótico? No, es Triprótico. Es diprótico. Ok. Entonces vimos en realidad al ácido carbónico, vimos cómo se valoraba y les dejé que hicieran el triprótico. Ujú. Entonces, bueno, recuerden que cada ácido va a dar un salto de pH dependiendo del número de protones que tenga para donar. Por ejemplo, el ácido clorhídrico solamente da 1. El ácido carbónico va a dar dos saltos y el ácido triprótico pues va a dar 3. Ajá, entonces, bueno, eso también nos puede a nosotros servir para ir haciendo la tarea. ¿Ok? Bueno, entonces quiero ver si tienen dudas al respecto. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien ya empezó y algo se le dificultó la tarea? Díganme. Déjenme, voy pasando lista mientras van pensando en lo que tienen dudas. A ver, entonces, vamos a pasar lista. Tengo a Bautista Espinosa, Carla Jimena. ¿Está? No tiene internet, profesora. Entonces no está. Bueno, entonces no está. Tenemos a Chávez Beristain Valeria. presente, profesora. Gracias. Cruz Barrios, Aleli. Presente. Gracias. Domínguez Montesino, Andrés. Presente. Gracias. Se tarda en prender, pero... Escobar de Castilla, Wendy. Presente, Hola. profesora. ¿Dónde andas? Es que... Okay. Hola. Esquivel Olea, Pamela. Presente. Aquí estoy. Sí, gracias. Gamboa Rodríguez. Presente, profesora. García Pérez. Presente. García Ruiz. Presente. Hernández García. Presente, profesora. Hernández. Presente. Ajá. Hernández Sánchez. Sí, Martínez Hernández. Presente, profesora. Martínez Vázquez. ¿Qué? Martínez Vázquez. Aquí estoy, profesora. ¿Qué se echó? Mira, Fuentes Araujo. Presente, profesora. Montalvo Marroquín. Presente, profesora. Sí. Morales Rico. Presente, profesora. Muñoz Ortiz Janet. Presente. Núñez Tahuilán. Presente. Palomares Aguirre. ¿No? Profesora, Montalvo no tiene luz. Profesora. Ya entré, amiga. Palomares, Ya llegó. Palomares sí encendió su cámara, nada más que creo que ha tenido problemas con su micrófono. Ahorita lo Aquí checo. está. Sí, ya lo vi que sí está. Ok. Paz Mendoza Lorena. Presente, profesora. Gracias. Pineda Domínguez. Presente, profesora. Reyes Mexicano. Presente. Rivera Cueva. Su paciente de Caro. Salazar Hernández. ¿No? De Juan Palomares. Ok, sí, ya te vi. Salazar Hernández, ¿no? Entonces, Sánchez García. Presente, profesora. Ok. Díaz Sosa. Díaz Sosa. López Pío Quinto. Ramírez Mizaren. Presente, profesora. Gracias. Presente, profesora López Pío Quinto. Ajá. Y Marín Lisset. ¿No? Bueno. Entonces vamos Profesora, falté yo. Entonces la tabla queda Soy Rivera Cuevas. Rivera Cuevas. ¿No te mencioné? No. Bueno, ya te puse. Ok. Bueno, entonces,
Vamos a continuar. Vamos a empezar a ver lo que es valoraciones redox, bueno, equilibrios redox y sus valoraciones, ¿va? Entonces voy a empezar poniendo esta parte de la teoría. Déjenme dar compartir pantalla para que lo vean. Ok, entonces ahí va. La siguiente sesión que ya resolvemos el ácido triprótico, bueno, ya concluimos. Quiero que ustedes empiecen y ya ese día ya vemos cómo queda, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las valoraciones redox. Es algo especial que se da en el equilibrio redox, ¿no? Entonces, bueno, espérenme, déjenme ver que tengo un mensajillo por acá en el chat. Y entonces veo quién me... Ah, sí, ya la había visto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver. A ver, entonces, ¿alguien me puede recordar qué es una reacción de oxidación? ¿Qué es una reacción de oxidación? ¿Es donde un compuesto pierde electrones? Ajá, es donde uno de los compuestos que están ahí presentes, bueno, una reacción de oxidación es una reacción de pérdida de electrones. Ajá, y una reacción de reducción es una de ganancia de electrones. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es importante que lo tengamos en mente. Entonces, es importante decir que el equilibrio redox, o sea, si ocurre alguien que se oxida y alguien que se reduce, es simultáneo el proceso. Aquí podemos ver algunos ejemplos, miren, de especies que, sí, de algunas especies que van a actuar como patrones primarios. Por ejemplo, el oxidante es aquel que se reduce, gana electrones. ¿Gana electrones? No, aquí está mal. Ah, sí, ay, no, perdón, sí, ay, otra vez, a ver. Oxidante es aquel que se reduce, por lo tanto va a ganar electrones. Los más importantes oxidantes que usamos en química analítica, pues está el permanganato de potasio, está el dicromato de potasio, está el yodo, también está el peróxido de hidrógeno, etcétera. Son algunos de los oxidantes más importantes. Se llaman oxidantes porque hacen que la otra especie que está frente a ellos se oxide, o sea, lo oxidan, hacen que ceda sus electrones y ellos lo toman. Entonces, lo que les decía, no ocurre aisladamente. Si ocurre la oxidación, debe de haber alguien complementario para que en él ocurra la reducción. Reductores son aquellos que se oxidan. O sea, les pasa lo contrario. Ceden electrones, ¿verdad? Los reductores hacen que otro se reduzca, el otro toma los electrones y por eso los dona. Reductores importantes que utilizamos está el oxalato de sodio, el tiosulfato de sodio. Sabemos que el tiosulfato de sodio es el patrón primario del yodo y sabemos que el oxalato de sodio es el patrón primario del permanganato. Entonces recuerden, así como hay patrones primarios para ácido base, los hay para reactivos redox, ¿va? Entonces, aquí tenemos dos muy importantes. El oxalato te sirve para estandarizar las soluciones de permanganato. Una vez que están estandarizadas, ya las puedes utilizar para determinar cuánto yodo hay, por ejemplo, en una muestra comercial. Gabriela, dime qué pasó. ¿Tienes alguna duda? Disculpe, profesora, es que una compañera está intentando entrar. Si le puede dar acceso, por favor. Ajá, ya le di. Ok, entonces, la oxidación es la pérdida de electrones. La reducción es la ganancia. Como les digo, no se dan aisladamente, tiene que haber un oxidante y un reductor para que se dé el proceso. Dentro de los oxidantes más importantes, recordamos nuevamente al permanganato, al dicromato y al yodo. El yodo por eso se utiliza también para terminar con algunos microorganismos por su poder oxidante, al igual que el peróxido de hidrógeno. De hecho, ahorita que está lo de la pandemia, por ahí noté algunas recetas en internet donde para preparar el gel antibacterial, algunos estaban utilizando etanol al 70%, pero también le estaban poniendo en algunas otras recetas estuve viendo que ponían
peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, por ser un buen oxidante, oxida la materia orgánica y acaba con ella, ¿no? Entonces, por eso es importante esta sustancia. Ahora, el permanganato de potasio también se usa en química orgánica. No sé si ya llevaron química orgánica, ustedes tuvieron que ver cómo se hacen reacciones con permanganato. El permanganato oxida las otras sustancias y él se reduce. Bueno, entonces por eso el permanganato es importante, te sirve para cuantificar diferentes especies que actúan como reductores, porque él es oxidante. El dicromato también te sirve para cuantificar a reductores. Un reductor puede ser el fierro 2, por ejemplo, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos a los patrones primarios, que ya sabemos que tienen que tener varias características. Entre ellas, ¿cuáles son las características de los patrones primarios? Recuerden. Alto peso molecular. ¿Qué más? Estable. Conseguir. Alta pureza. Ajá. Que no tengan reacción con los demás. ¿Mandé? Que no reaccionen. ¿Que no reaccionen? ¿Tienen que reaccionar con la sustancia? Bueno, a ver, espérame, ¿cómo reacciona? Bueno, que sean estables, que no tengan reacciones con el medio ambiente, con la luz, para que puedan ser buenos patrones primarios. Sí, sean estables. Bueno, entonces una característica importante del equilibrio redox va a ser el potencial estándar. El potencial estándar se va a simbolizar con una letra E y un cerito. Recuerden que las condiciones estándar son temperatura de 25 grados, presión de 1 atmósfera, concentración de las especies 1 molar, y bueno, y se va a medir en volts. Entonces, esta V mayúscula es la unidad de medida del potencial. En este caso es potencial estándar. Y bueno, entonces, así como los pares ácido-base tienen un valor de pKa, ven que son conjugados el ácido con su base. En el caso de los equilibrios redox, también tenemos pares conjugados. Por ejemplo, el permanganato va a reducirse y va a pasar a manganeso 2. Este par conjugado, redox, tiene un potencial estándar de 1.51 volt. Luego tenemos al dicromato. El dicromato se va a reducir y va a pasar a cromo 3. Ese cromo 3... Bueno, este par conjugado dicromato cromo 3 tiene un potencial de 1.36 volts. El par yoduro también tiene un potencial de 0.62 volts. De fierro 3 a fierro 2 tiene 0.77 volts. Entonces, cada par conjugado redox tiene un valor de potencial. Recuerden que en el caso de las especies ácido-base, su pKa nos indicaba qué tan fuerte es la especie. Y claro, y la forma, nos daba cierta ambigüedad. La forma más correcta de verlo era con el grado de disociación, y de ahí ya sabíamos si era fuerte o débil. En el caso de los pares redox, el potencial también nos va a indicar qué tan buenas especies son para donar electrones o para recibirlos. ¿Ok? Entonces, en el caso del equilibrio redox se ponen las escalas como la que se ve aquí, que es una escala de potencial estándar. Ajá. En este caso, la fuerza de los oxidantes aumenta hacia la derecha. Los oxidantes van arriba, en esta escala van arriba, y la fuerza de los oxidantes aumenta hacia la derecha. Por supuesto, empezamos con el de menor valor, en este caso fierro 3, fierro 2. Bueno, no puse el yodo, empecé con fierro, que está en 0.77. Luego sigue dicromato a 1.36 y luego llegamos a permanganato manganeso en 1.51. Entonces, la fuerza de los oxidantes, vamos a ponerla así, ¿no? Luego se me olvida decirlo. Entonces, aquí voy a poner una flechita que me diga que la fuerza de los oxidantes aumenta hacia la derecha. Por lo tanto, mientras más a la derecha esté la especie, pues quiere decir que más fuerte es ese oxidante. Entonces, en este caso, el oxidante más fuerte pues es el permanganato. Por el contrario, la fuerza para los reductores va a aumentar hacia la izquierda. Recuerden, siempre son en sentido contrario, igual que los ácidos y las bases. Ok, entonces la fuerza de los reductores aumenta hacia
la derecha me quedó más grande la de reductores que la de oxidantes. Bueno, la fuerza de los oxidantes aumenta hacia la derecha, la fuerza de los reductores va a aumentar hacia la izquierda. Por lo tanto, en esta escala, el reductor más fuerte que tengo ahí registrado es el hierro. Entonces, si yo incluyo al yodo-yoduro, pues entonces el reductor más fuerte sería el yoduro. Ahí está. Entonces, en este caso, las reacciones, como lo dice aquí, van a ser espontáneas de derecha a izquierda. Recuerden, los reductores entre ellos no reaccionan. Los oxidantes entre ellos no reaccionan. Van a reaccionar los oxidantes con los reductores, ¿sí? O sea, un dicromato puede reaccionar con fierro, un permanganato con fierro 2, no así con fierro 3, porque si se fijan, el fierro 3 también es un oxidante como ellos. Entonces tiene que estar a fuerzas un oxidante con un reductor. Y bueno, las reacciones van a ser espontáneas, en este caso de derecha a izquierda, es decir, el oxidante debe de estar a la derecha y el reductor a la izquierda para que ocurra. Tienen un potencial estándar característico importante para... Esta es una característica importante, de los pares redox y nos habla de la capacidad que tienen para ceder o tomar electrones. Por ejemplo, cuando decimos que el permanganato es el oxidante más fuerte, quiere decir que entonces es muy hábil para tomar los electrones de otra especie y hacerla que ésta le done sus electrones. Esa es la característica que tienen los oxidantes. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno, si no, seguimos. No. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a poder cuantificar el potencial de manera teórica? Así como hemos visto el pH en las curvas de valoración teóricas, también se pueden hacer las curvas de valoración teóricas de redox, pero en este caso se utiliza el potencial estándar. Para ello se utiliza la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst se utiliza para calcular el potencial de una disolución fuera de las condiciones estándar, donde recordemos que la concentración debe de ser 1 molar, la presión de una atmósfera, la temperatura de 298 grados Kelvin o 25 centígrados, ¿no? Y se llama así en honor al científico alemán Walter Nernst, que fue quien lo formuló en 1889. La ecuación de Nernst es esta, miren, el potencial es igual al potencial estándar más RT entre NF, logaritmo de la concentración del oxidante entre el reductor, donde E es el potencial de la disolución, es el potencial medido, E0 es el potencial estándar, ya dijimos en qué condiciones, F es la constante de Faraday, T es la temperatura en grado Kelvin, R es la constante de los gases ideales, que tiene un valor de 8.31413 Joule sobre mol grado Kelvin. Finalmente me conviene utilizarla como Joule porque como tengo el potencial en volt, entonces para poder hacer el análisis de unidades, N, bueno, aquí debe de ser N minúscula, miren, dice N mayúscula, N, debe de ser, es el número de electrones cambiados por el equilibrio en cuestión. Y bueno, si nosotros sustituimos todos estos valores de R, temperatura, del valor de la constante de Faraday, que es 96.485 Coulomb por mol, todo esto nos va a dar 0. Aquí donde dice RT entre NF, si ponemos R, el valor de R, el valor de T y el valor de F, esto nos da 0.0596 o 7. Entonces, bueno, una forma de manejarlo es redondeado como 0.06. ¿De dónde sale? Precisamente de sustituir los valores que aquí tenemos, ¿ok? Entonces, por eso aquí dice potencial es igual al potencial estándar más 0.06 entre N, logaritmo de la concentración del oxidante entre el reductor. Y bueno, como ejemplo se pone el hierro. Ahí tenemos que para calcular el potencial del hierro es igual, creo que no se ve, a potencial estándar del par fierro 3 por 2 más 0.06 entre 1, dado que el fierro solo intercambia un electrón,
por el logaritmo de la concentración del oxidante entre el reductor. Recuerden que el oxidante normalmente es la especie que tiene mayor grado de oxidación. En este caso, pues sería el fierro 3. El reductor sería entonces el fierro 2 más, ¿sale? Y bueno, esta es la ecuación que vamos a estar usando. Cuando este científico hizo la investigación, hizo concentraciones de diferentes conjugados y fue midiendo el potencial. Entonces observó que tienen un comportamiento lineal cuando se grafica el logaritmo de las concentraciones. Y encontró que la ordenada al origen de cada sistema era el potencial estándar. Ajá. Y la pendiente, pues la relació con el número de electrones intercambiados. Entonces, de esa manera, este científico hizo este trabajo. Entonces, miren, aquí tenemos varios casos. Cuando tenemos un oxidante, ¿cómo vamos a calcular el potencial? Acuérdense que en pH igual hacíamos. ¿Cómo vamos a calcular el pH? Ay, ¿es ácido fuerte o es ácido débil? Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que se utiliza. Cuando tenemos un oxidante solo, esta es mi ecuación de Nernst. Si se fijan, si yo nada más tengo al oxidante y no tengo al reductor, aquí tendría que poner donde dice el logaritmo de la concentración de fierro 3, tendría que poner 0.1 molar y de fierro 2 sería 0. Entonces el potencial cuando nada más tienes una de las dos especies es indeterminado. Teóricamente no puedes calcular un potencial, aunque experimentalmente vas al laboratorio y sí te da un valor, pero bueno, teóricamente no, ¿sale? Entonces, teóricamente si tienes un oxidante o un reductor solo, te va a dar indeterminado. Vean ahora el caso de que tienes al fierro 3, tienes 0, y al fierro 2 tienes 0.1. Entonces, si tú lo sustituyes en la ecuación de Nernst, tendríamos 0 entre 0.1, entonces, bueno, tampoco se puede determinar un potencial teórico cuando se tiene el reductor solo o al oxidante solo. Entonces, siempre que veamos el equilibrio redox, eso va a suceder, ¿sale? ¿Dudas? No, pero No. Entonces, necesitamos, bueno, para que no sean determinados, necesitamos juntar el potencial de un oxidante y de un reductor. Ajá, para que no sea indeterminado tienes que tener a las dos especies, al oxidante y al reductor. Pero bueno, cuando estamos trabajando en el laboratorio, pues a veces no tenemos a los dos, a veces nada más tenemos uno, queremos valorarlo, entonces si tú quieres hacer el cálculo teórico no vas a poder calcular ese potencial. ¿Sale? Entonces ahí, por ejemplo, cuando dices, no he agregado nada de volumen de valorante, no he agregado nada, tengo nada más al oxidante, no vas a poder ponerle un potencial. Entonces vas a empezar hasta que le agregues un volumen de 1 del valorante, porque entonces ya se te va a formar el par conjugado. Ahorita lo vemos. Pero si ese es el detalle, en 0 no vas a tener potencial. Bueno. También tenemos soluciones amortiguadoras o reguladoras de potencial, así como teníamos en pH una solución amortiguadora. ¿Alguien me puede recordar qué es una solución amortiguadora de pH? ¿Una solución estandarizada? No. Es un par ácido o base, ¿no? Nos ayuda a mantener un pH en la solución. Ajá, una solución amortiguadora permite que el pH permanezca constante a lo largo de, o sea, aunque tú le agregues algunas cosas, algunas otras sustancias, el pH permanece constante. ¿Qué es lo que le hace que permanezca constante? ¿Está compuesto de un ácido débil y su base conjugada? Ajá, porque está compuesto de un ácido con su base, entonces eso hace que el pH permanezca constante, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos soluciones de potencial, también podemos tener soluciones amortiguadoras de potencial. Claro, no se usan tanto como las amortiguadoras de pH. De hecho, nuestro sistema fisiológico tiene amortiguadores de pH que permiten que nuestra célula tenga el pH en 7. Entonces, por eso son más conocidas. Muchas reacciones ven que te dicen, ay, no, pues tienes que poner un amortiguador de pH. Y bueno, ahí lo preparamos y lo ponemos. Pero
del amortiguador de potencial es mucho menos utilizado, pero existe. Entonces, un amortiguador de potencial, ¿cómo se da? Pues se da cuando tienes tanto a un oxidante como a un reductor del mismo par. O sea, si yo tengo una solución de fierro 3 más y fierro 2 más, entonces voy a tener una solución amortiguadora de potencial. Si tengo una solución de yodo, yoduro, pues tengo otra vez una solución amortiguadora de potencial. Si tengo permanganato, manganeso 2, amortiguadora de potencial. ¿Sale? Ahora, ¿qué potencial va a imponer? Pues depende de su potencial estándar. En pH, recuerden, dependía del pKa, del par conjugado. En este caso depende del potencial del par conjugado. Aquí tenemos un ejemplo. Déjenme ver si vemos ese. Ah, ok, sí. Acá está. Tenemos este ejemplo, mire, dice, se tiene una solución, se tienen 10 mililitros de una disolución que contiene a la sal ferrosa y la sal férrica. O sea, tienes a estos dos, fierro 2, fierro 3, ambos en concentración 0.5 molar. Entonces, esa sería la primera pregunta. Hasta ahí, hasta donde está la coma, todavía no vean lo otro. Tengo una sal ferrosa de fierro 3, fierro 2, 0.5 molar. ¿Cuál sería el potencial de ese par conjugado? Entonces lo que yo tengo que hacer es sustituir en la ecuación de Nernst. Y entonces aquí la voy a poner hasta la comita, todavía no avancen. Entonces aquí voy a tener que el potencial, de acuerdo a la ecuación de Nernst que ya vimos, es igual al potencial estándar más 0.06 entre N por el logaritmo de la concentración del oxidante. Dijimos que el oxidante es el que puede ganar electrones, es decir, el de mayor grado de oxidación. Entonces sería por la concentración de fierro 3 entre la concentración de fierro 2 más. ¿Ok? Esa sería mi ecuación. Ahora, si yo sustituyo en esta ecuación lo que tengo de datos, sería potencial es igual. El potencial estándar, recuerden que ya viene en las tablas, en el Harris igual o en el SCUG, o incluso en otros libros, ¿cuál otro lo trae? El Charlotte, el SCUG, el Harris, en la parte última trae una serie de anexos donde viene una lista de potenciales estándar. Vienen también equilibrios de formación de complejos con sus constantes, vienen constantes de producto de solubilidad, entonces este valor lo tomamos de la tabla. El potencial estándar para el fierro 3, fierro 2 es 0.77 volts, más 0.06 entre N. ¿Cuántos electrones intercambia fierro 3 a fierro 2? 1. 1. Entonces aquí sería entre 1, logaritmo. Aquí nos dice que ambos están 0.5 molar. Entonces vamos a tener 0.5 entre 0.5. Ahí me va a dar 1. La división de 0.5 entre 0.5 me da 1. Logaritmo de 1 me da 0. 0 por 0.060. Por lo tanto, el potencial de este sistema amortiguador va a ser 0.77 volts. Del sistema inicial. Fierro 2, fierro 3 es 0.77 volts. Luego, dice que se agregan 5 mililitros de cerio 4, cuya concentración también es 0.5 molar. Nos pide que calculemos el potencial de la mezcla resultante y decir si se conserva el sistema amortiguante. Entonces, aquí nos hace falta este dato. ¿Cuál es el potencial del cerio para ver si hay reacción? Ahí me está poniendo ya unos datos de que si hay reacción, pero vamos a investigar. Si tienen ahí un libro de química analítica, vamos a ver el potencial para el cerio. Fíjense que en este caso no está ahí puesto, pero lo vamos a investigar. Entonces, espérenme, aquí está, cerio, bismuto, bromo, cerio. Su potencial es de cerio 4 a cerio 3, es de 1.36. Espérenme, no se me hace muy... Cerio 3.
No, 1.67. Serio 3 a serio 4, 1.67. Entonces, ustedes tienen un sistema amortiguante inicialmente y le van a agregar serio. Tienen que ver que hay reacción para resolver el problema y calcular el potencial de la mezcla resultante. Si no hubiera reacción, pues entonces no va a pasar nada. El potencial te lo va a dar el sistema amortiguante, ¿sale? Pero si hay reacción, pues sí va a haber un cambio. Entonces, me voy a regresar una diapositiva para poderles graficar ahí. 2 diapositivas, 3 diapositivas, 4. Aquí para poderles graficar al serio en esta escala. Esta escala se llama escala predictiva de reacciones. Entonces, miren, acá está el par fierro 3, fierro 2. Entonces, lo que voy a hacer es poner ahora al serio. Según yo, el serio es, bueno, según lo que leí en el Harris, es 1.70 y, ¿qué les dije? 1.67, el potencial. Entonces va después del par de permanganato, fíjense, está hasta acá arriba. Quiere decir que es mejor oxidante incluso que el permanganato. ¿Sale? Entonces vamos a poner precisamente al serio. Entonces, el par conjugado es serio 4, serio 3. ¿Quién es mi oxidante? El serio 4. ¿Están de acuerdo? El oxidante sería el serio 4. Entonces, vamos a ponerlo en la parte de arriba. Serio 4 más. Entonces, me lo llevo acá abajito. Ahí está, serio 4 más. Y bueno, en la parte de abajo va a ir el serio 3. ¿Sale? Entonces voy a borrar el cálculo que tenemos aquí del potencial en el lado derecho. ¿Sí lo puedo borrar? ¿Ya lo anotaron? Sí, profe. Bueno, ok, ahí está. Entonces ahora, Profesora, como reductor, ¿mandé? tengo una duda. El Dígame. potencial que ahorita borró, ese es el del sistema de amortiguante, ¿no? Sí, cuando está solito el serio 4, cuando está solito el fierro 2, fierro 3. Ahorita estoy viendo qué pasa si le agrego serio. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, como dice que se le agrega serio, tenemos que ver si hay reacción o no. Entonces, por eso lo estoy poniendo acá. Ahí está. Entonces, ahí está. Dice que se le agrega, tengo el sistema fierro 3, fierro 2 y le agrego serio. ¿Hay reacción, sí o no? Entonces, el serio 4 es un oxidante y yo tengo un oxidante y un reductor conjugados. El serio 4, fíjense aquí dice que las reacciones son espontáneas y ocurren de derecha a izquierda. Entonces, el serio es un oxidante. No va a reaccionar con fierro 3 porque son oxidantes, pero sí puede reaccionar con fierro 2. Entonces, serio 4 va a poder reaccionar con fierro 2, te va a generar más fierro 3 y te genera como subproducto también al serio 3. Entonces, de acuerdo a esta escala predictiva, sí va a haber reacción. Entonces, mi reacción sería fierro 2 más serio 4, que te va a dar como productos fierro 3 y serio 3. Entonces, me voy a regresar a esa diapositiva. Profesora, una pequeña duda antes de que se pase. Sí, me regreso. ¿Qué pasó? A ver. Sí ve que nos dijo que ese potencial estándar nos decía qué tan buenas especies son para dar o recibir electrones. Sí. Y en el caso de la reducción es hacia la izquierda. Eso quiere decir que mientras menor sea su valor, son mejores agentes reductores. Así es. Como la fuerza de los reductores aumenta hacia la izquierda, mientras más estén hacia la izquierda van a ser mejores reductores. Entonces, si tú agregas un muy buen oxidante, la reacción va a ser muy buena, va a ser muy espontánea. Se va a llevar a cabo eficientemente. Por el contrario, si tienes aquí el serio y, por ejemplo, quisieras valorar manganeso 2 más, sí puede haber reacción, pero la reacción no va a ser tan espontánea. A lo mejor se va a hacer alentada o a lo mejor se va a tardar. Entonces, mientras más alejados estén, es un oxidante más fuerte con un reductor más fuerte y la reacción es más espontánea. Ok, gracias, profesora. Ok, entonces nos regresamos a esta diapositiva y ahora sí tenemos fierro 2 más serio 4, si hay reacción, se genera fierro 3 más serio 3. Entonces, inicialmente tenemos 0.5 molar de fierro 2
y tenemos 10 mililitros. Y de fierro 3 también tengo una concentración 0.5 molar y 10 mililitros. Recuerden que si yo las multiplico en molaridad y volumen, en este caso el volumen en litro me dan las moles. 5 por 10 a la menos 3 moles de fierro 2 y 5 por 10 a la menos 3 moles de fierro 3. Es decir, de los dos tenemos los mismos moles. Ahora dice que se agregan 5 mililitros de cerio 4 en concentración 0.5 molar. Entonces, si yo multiplico 5 por 0.5, los mililitros en litros me va a dar 2.5 por 10 a la menos 3 moles. Es lo que yo estoy agregando de cerio. Entonces me dicen que calcule el potencial de la mezcla resultante. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Primero hay que ver que la reacción esté balanceada. ¿Qué dicen? ¿La reacción está balanceada? ¿Sí o no? Es un equilibrio redox. ¿Está balanceado o no? Sí, ¿no? Porque solo se intercambia un electrón. Ajá, solo se intercambia un electrón. Entonces vean que para estar balanceado tiene que tener el mismo número de átomos en ambos lados de la ecuación y el mismo número de cargas. Entonces, como ven, pues sí se cumple. Ahí está. Vean, un fierro de cada lado, un cerio de cada lado. Ahora ven las cargas. Del lado derecho tenemos 6 cargas positivas. 3 del cerio, 3 del fierro. Del lado derecho tenemos 6 cargas positivas, 4 del cerio, 2 del fierro. Entonces está balanceado el equilibrio. Ahora sí, quiere decir que la reacción se va a llevar a cabo con una estequiometría 1 a 1. Si yo tengo 5 por 10 a la menos 3 de fierro 2, para que reaccionaran al punto estequiométrico necesitaría 5 por 10 a la menos 3 mol de cerio 4. Pero no tengo 5, nada más tengo la mitad. Tengo 2.5 por 10 a la menos 3 mol de cerio 4. Como tengo la mitad, ¿qué va a pasar? Pues se va a acabar completamente este cerio y de fierro me va a sobrar. Ajá, una parte reacciona con el cerio 4 y la otra parte sobra. Al equilibrio va a haber 2.5 por 10 a la menos 3 mol. De cerio ya no hay nada, o sea, rápidamente se acaba, es mi reactivo limitante. Como el cerio se acaba, el cerio 4, es lo que se forma, recuerden, es mi reactivo limitante, y eso que se acaba de él se va a formar de fierro 3, y es lo que se va a formar de cerio 3. Pero como de fierro 3 ya teníamos algo al inicio, pues sumo con lo que se forma el equilibrio, y voy a tener la cantidad total de fierro 3, ¿no? Ahí está. Entonces vean que ahora tengo fierro 2. ¿Quién me va a dar el potencial? Cerio 4 no tengo nada. Tengo fierro 2 y tengo fierro 3. También hay cerio 3, pero como el sistema amortiguante sigue presente de fierro 2 y fierro 3, aunque ya haya cerio 3, no importa, amortiguan el potencial. El hecho que estén juntos hace que amortiguen el potencial sin importar que está el cerio 3. Entonces, voy a usar la ecuación de Nernst. El potencial va a ser igual al potencial estándar más 0.06 logaritmo de la concentración de fierro 3 entre fierro 2. Entonces, el potencial es igual a 0.77 volts más 0.06 entre 1 por el logaritmo de la concentración de fierro 3, que es 7.5 por 10 a la menos 3 mol, pero mol no es concentración, es cantidad. La debo de dividir entre el volumen total. El volumen total son 10 de fierro más 5 de cerio son 15. Y bueno, y lo pongo en litros. En el caso de fierro 2 es 2.5 por 10 a la menos 3 mol entre el mismo volumen. Vean que aquí los volúmenes se pueden eliminar, porque es el mismo, está uno dividiendo, uno está en el numerador y otro en el denominador, se pueden eliminar. Entonces, hago el logaritmo de estas cantidades. Si tienen calculadora, chequenlo. Es 7.5 por 10 a la menos 3 entre 2.5 por 10 a la menos 3. Sacamos logaritmo, lo multiplicamos por 0.06 y le sumamos el 0.77.
El potencial da 0.7986 volts. Es decir, sube ligeramente a lo que teníamos inicialmente. Sin embargo, el sistema amortiguador se conserva. ¿Cuándo es cuando no se conserva? Pues si se acabara aquí todo el fierro 2 en la reacción, pues ya no tendría el sistema amortiguador. Y entonces ahí ya tendría que ver cómo calculo el potencial. Entonces, como aquí nos preguntaban, diga si se conserva el sistema amortiguante. Miren, aquí dice sí, se conserva el sistema amortiguador. Y el potencial es el que está indicado. ¿Cómo ven? ¿Se entiende o no? Profesora, yo me quedé con la duda, ¿por qué se quedó en el equilibrio los 2.5 por 10 a la menos 3? ¿Cuánto tienes de fierro? 2. Al 5 inicio. por 10 a la menos 3, ¿no? Ajá, y le pones 2.5 de serio. ¿Qué pasa? Ah, ok. Reaccionan, el serio se acaba, pero Ok. del fierro, como tienes el doble, pues te va a sobrar una El mitad. 2. Ah, ya entendí. Por eso sobra. De acuerdo. Okay. A ver, vamos a hacer un problema ahorita de este para que se aclare. Entonces, a ver, se los dicto. Se tienen 5 mililitros. 5 mililitros de una sal de fierro 2 y fierro 3, 0.1 molar. 5 mililitros de una sal de fierro 2 y de fierro 3, 0.1 molar. Y se le agregan, inciso A, se le agrega cromo 2 más en una concentración 0.05 molar. Se le agrega cromo 2 más en una concentración 0.05 molar. Encuentre el potencial del sistema. Encuentre el potencial del sistema. Se tienen 5 mililitros de una sal ferrosa y férrica, 0.1 molar. Y se le agregan cromo 2 más, 0.05 molar. Se le agregan cromo 2 más 0.1 molar, se le agregan 2 mililitros. Calcule el potencial del sistema. Déjenme poner aquí una diapositiva para resolverlo, porque aquí no lo incluía. A ver, déjenme ver si lo incluía. No. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle una nueva diapositiva y entonces la reacción pues es muy parecida, ¿no? Tengo fierro 2, le vamos a agregar cromo 2. ¿Qué necesito para ver si hay reacción o no? Necesito los potenciales, ¿no? Sí, los potenciales. Entonces vamos a buscar en nuestros libros, si alguien tiene algún libro de analítica, cheque los potenciales. Yo voy a buscarlo también. El potencial del cromo 2. De cromo 2 a cromo 3. Potenciales. Cromo, acá está. Cromo 3 a cromo 2 es menos 0.42 volts. Menos 0.42 volts. Entonces, nuevamente, recuerden, hay que poner nuestra flechita. Yo siempre la pongo, porque si no se pierde. Bueno, yo sí me pierdo, entonces yo sí lo hago. Aunque digan, ay, qué bobo. La verdad es que si no, a veces sí te pierdes y no te importa lo que digan.
¿ok? Entonces ahí está. Entonces, recuerden, empezamos del valor más pequeño al más grande de potencial. Ajá, porque la flechita está hacia la derecha, entonces empezamos con el valor más pequeño. En este caso, el más pequeño es el del cromo, menos 0.42. Y bueno, el del fierro es, ya lo sabemos, 0.77. Vean que cada uno tiene un potencial estándar. Ahora, los oxidantes van arriba, los reductores van abajo. Díganme entonces quiénes van abajo y quiénes van arriba. Para el caso del cromo, ¿quién es el reductor? El reductor es cromo 2. Cromo 2. Se puede poner también con romano, ¿no? Y el reductor del fierro, pues es el fierro 2, ¿sí? Fíjense, entonces ahí la reacción que yo había puesto está mal. Por eso les digo que sí es importante poner la escala. Ahora, ¿quién es mi oxidante? Siempre son los de mayor grado de oxidación, los oxidantes. En este caso es el cromo 3 y pues va a ser el fierro 3. Entonces vamos a ponerlos. Fierro 3 más. Entonces, tengo inicialmente al fierro 3 y al fierro 2. Y ahora voy a agregar cromo 2 más. ¿Hay alguna reacción espontánea? ¿Qué dicen? ¿Hay alguna reacción espontánea, sí o no? El fierro 3 Sí, pero con el muy cromo 2, lenta, ¿no? Porque es poquita diferencia entre sí. A ver, ¿otra vez? Bueno, yo digo que sí, porque la diferencia es casi de 1, ¿no? O sea, entre el cromo Sí y hay el fierro. reacción. Porque miren, está el fierro 3 es un oxidante, el cromo 2 es un reductor. Para que haya reacción, recuerden que el oxidante debe estar a la derecha y el reductor acá, entonces sí hay reacción. La reacción sería en este caso fierro 3 más cromo 2, que me quedaría como producto fierro 2, entonces aquí hay que corregir, y cromo 3. Esa sería mi reacción espontánea. Entonces ahora, ya que tenemos la reacción, tenemos que ver si está balanceada. Cuando intercambian una partícula, un solo electrón, recuerden, la partícula que se intercambia en el equilibrio redox es el electrón, y ya está balanceado porque nada más intercambian uno, ambos. Entonces, como intercambian un electrón, ya quedó. Ahora, hay que poner las cantidades. Decíamos que teníamos 5 mililitros de fierro y su concentración era 0.1 molar. ¿Sí? Entonces, tenemos esa cantidad para ambos, para fierro 2 y para fierro 3. Entonces, aquí hay que anotarlo también para el fierro 3. Para el fierro 3 y para el fierro 2. Entonces, tenemos también 5 mililitros y su concentración es 0.1 molar. Luego, vamos a agregar cromo 2. ¿Cuánto les dije que se agregaba? 2 mililitros. 2 mililitros. ¿De qué concentración? 0.05 molar. Ok. 2 mililitros. Bueno, aquí me faltó en las unidades, ¿no? 2 mililitros. Ok, aquí está. Vamos a agregar 2 mililitros por 0.05. Tenemos que ver qué especies quedan al equilibrio para calcular el potencial. Entonces, ¿qué les parece si multiplicamos primero el 5 por 0.1? Me va a dar 0.5 milimol. Eso es lo que tengo al inicio. O 5 por 10 a la menos 4 mol. ¿Sí? Como quieran manejarlo. Ahí está. Eso es lo que tengo de ambos. Cuando agrego el cromo, ¿cuánto me daría? 2 por 0.05. Me da 0.1. Ajá. Entonces, esto me da 0.1. 0.1 milimol. Yo estoy agregando 4 veces menos, ¿no? La reacción es 1 a 1. ¿Quién se va a terminar? ¿El cromo o el 2 o el fierro 3? El cromo. El cromo se termina. Como este se termina porque es mucho menos si la estequiometría es 1 a 1. Entonces el fierro 3 sí me... primero voy a poner el fierro. El fierro 3 sí me sobra. ¿Cuánto me sobra? Lo que tengo al inicio, que es 0.5,
menos lo que reacciona con cromo 2. Con cromo 2 reacciona a punto 1. Del cromo 2 se acaba. Del fierro 2 se forma. El cromo determina cuánto se forma. Como la estequiometría es 1 a 1, se forma a punto 1. Y del cromo 3 también se va a formar 0.1 milimol. Acá no le puse, se me olvidó. Estos son todos son milimoles, ¿va? Bueno, entonces ahora ya tengo cuánto me queda. Entonces vean que de fierro 3 tendría 0.4. Punto 5 menos punto 1 me queda 0.4. De cromo no tengo nada. De cromo 2. De fierro 2 voy a sumar. Tenía algo al inicio más lo que se forma. Voy a tener 0.6 milimol. Y de cromo 3 tengo 0.1 milimol. Calculen el potencial. ¿Quién me da el potencial? Calculen el potencial, por favor, y me lo dan. Recuerden que estoy tomando participaciones. Profesora, tengo una duda. Dígame. Los milimol de los productos van a estar determinados en función del reactivo que se acabó. El reactivo limitante, recuerden, desde sus clases de química lo vieron. El reactivo limitante es la especie que determina cuánto se forma de productos. Entonces, el reactivo que se está terminando en este caso es tu reactivo limitante. Por eso se llama limitante, porque es el que limita la reacción o la detiene porque se acaba. Y como él se acaba, aunque tengas mucho del otro, ya no puedes reaccionar. Entonces, el reactivo limitante determina cuántos se forman de productos. Ok. Porque él es el que se acaba. Okay. Ok, entonces ahora díganme el potencial, chicos. Es de 0.78. A ver, vamos a hacerlo. ¿Qué ecuación usó? Usé el potencial inicial del fierro 3, fierro 2, que era 0.77, más 0.06 por logaritmo base 10 de la concentración del fierro 2 sobre la del fierro 3. ¿Por qué fierro 2? No me acuerdo. Eso sí no me acuerdo. No, pues está Es mal. fierro 3, ¿no? ¿Es al revés? Claro. Déjenme lo resto, Acuérdense que es por el logaritmo de la concentración de fierro 3 entre fierro 2. Entonces, pues sí, porque tiene es que el ir disminuyendo, oxidante. ¿no? Exacto. Entonces puntos 75.9. Ok. 0.759, ¿qué? Volts. A ver, Volts. chequenlo que esté bien. 0.4 entre 0.6, le sacamos logaritmo, lo multiplicamos por 0.06 y me va a dar 0.77. Ok. 0.759 volts. Ok, está bien. Ese es el potencial del sistema. Vean que aquí todavía hay sistema amortiguante, porque tengo tanto al fierro 3 como al fierro 2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, ¿hasta aquí tiene alguien dudas? Sí, aquí ya no se divide entre el volumen total, profesora. Sí, lo puedes dividir, pero les decía que como está uno en el numerador y otro en el denominador, se van a cancelar. A ver, vamos a comprobarlo, ¿no? A ver si es cierto. Son 0.4 milimol entre, ¿cuál sería el volumen total? Teníamos 5 mililitros y agregamos 2, serían 7 mililitros, ¿no? Entonces lo ponemos. Y también acá, 0.6 entre 0.7. A ver, calcúlenlo, a ver si cambia. 0.4. Queda igual. Queda igual. ¿Por qué? Porque uno que está en el numerador y otro en el denominador, pues se cancelan. Por eso en este caso ya no lo indiqué. ¿Sale? Porque se cancelan.
Tiene que estar a la derecha el ¿Oxidante? el oxidante. Ah, gracias. A ver, vamos a demostrar esto de la espontaneidad. Para que sea espontánea tiene que estar el oxidante a la derecha y el reductor a la izquierda. ¿Cómo sé esto? Tiene que ver con el delta G. Delta G es igual a menos NRT por delta E. Le estoy poniendo la delta con palabra porque tengo que buscar el símbolo griego y no me quiero tardar. Pero ustedes saben que el delta es como un triangulito, ¿sale? Entonces, bueno, fíjense aquí lo que me dice. Si el delta de potenciales es positivo, me va a dar un delta G negativo. Y acuérdense de sus clases de termodinámica. Si el delta G es negativo, ¿qué pasa? ¿La reacción es espontánea o no? Si el delta G es negativo, la reacción es Espontáneo. espontánea. La constante de equilibrio va a ser mucho mayor a 1. La reacción es espontánea y la constante de equilibrio va a ser mayor a 1. Por el contrario, si el delta G, que es la energía libre de Gibbs, es positiva, será porque el potencial es negativo. Si el potencial es negativo, la delta G te va a dar positiva. Si es positiva, entonces la reacción no es espontánea. Y constante, muy pequeña. Constante de equilibrio, muy chiquita, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso es importante ver el delta de potencial. Entonces, vamos a calcularlo para este caso. La diferencia de potencial o delta de potencial para esta reacción, ¿a qué es igual? Es el potencial del oxidante menos el del reductor. El oxidante en este caso es fierro 3. Es 0.77 menos el del reductor. El reductor es menos 0.42. Aquí vean que el signo negativo por el menos de la ecuación nos va a dar positivo. Entonces nos va a dar 0.77 más 0.42. Y nos da 1.19. Así es, 1.19 volts. Entonces, como el delta de potencial es positivo, el delta G es negativo y la reacción es espontánea. Reacción, aquí hay que ponerlo, espontánea. Sí, entonces para que las reacciones redox ocurran, su diferencia de potencial debe de ser positiva y solamente se da en esta condición, que el oxidante esté del lado derecho y el reductor del lado izquierdo. Por eso decimos que si están localizados en esa posición, las reacciones sí se llevan a cabo, porque ya sabemos, ¿no?, que esto se da así. Entonces, miren, fierro 3 reacciona con cromo 2, nos da como producto fierro 2 y nos da como producto cromo 3. Entonces hay que indicarlo. Tengo que voltearla. Ok, entonces así es como podemos ver los productos. ¿Sale? Bueno, tantito menos. Ok, ahí está. Entonces, bueno, este es el equilibrio redox. Para ver si las reacciones se verifican, tengo que poner mi escala predictiva de reacciones, que es la que tengo aquí. Es una escala, por supuesto, en términos de potencial, que es la variable importante en el equilibrio redox. Entonces, sabemos que esta es una escala de potenciales. Y solamente en este sentido se dan. Por ejemplo, si yo tuviera cromo 3, que no hubiera agregado cromo 2 y que hubiera agregado cromo 3, ¿qué pasaría? Pues las dos especies son oxidantes y pues, no hay reacción. Ajá, pero tengo un fierro 2 que es reductor, ¿ahí qué pasaría? Ajá, se hubiera gastado el fierro 2 y se habría formado fierro 3. ¿Seguro? Sí, ¿no? Dice que si en lugar de agregar cromo 2 agregamos cromo 3. No, porque no es espontánea. No es espontánea, sí, no sí. pasaría nada. Te quedaría el fierro 3 y el fierro 2 sin ningún cambio y el potencial permanecería igual que al inicio, no hay reacción, porque está en el otro sentido.
Ok, bueno. También aquí en las diapositivas nos ponen cómo calcular la constante de equilibrio. Ay, aquí viene la deducción. Si quieren ver la deducción, y si no, pues ya nada más nos quedamos con la ecuación. La constante de equilibrio está hasta abajo, es igual a 10 elevado a la N1 por N2, que multiplica el potencial del oxidante menos el del reductor entre 0.06. O aquí también la ven, constante de equilibrio es 10 a la N1 por N2, que multiplica el potencial del oxidante menos el del reductor entre 0.06, y ahí se calcula. Este cálculo se hizo con esta reacción, miren, de fierro 2 con permanganato, que nos da como productos fierro 3 y manganeso. Entonces se balancea el equilibrio, y ahí está. Entonces ahora sabemos que la constante de equilibrio es la concentración de fierro 3 por manganeso 2. El agua no se pone, entre la concentración de fierro 2 por permanganato por H más a la octava potencia. Como lo que estamos determinando son las constantes termodinámicas, no tenemos que poner las concentraciones, sino los potenciales. Entonces la constante de equilibrio es igual a 10. Aquí donde dice N1 por N2 es el número de electrones que intercambien. Ahí miren, ahí hay un errorcillo. Por ejemplo, el permanganato intercambia 5 a pasar a manganeso y el fierro intercambia 1. Entonces 5 del permanganato y 1 del fierro, entonces aquí debería de decir 5. Aquí debería de decir 5. 10 a la 5. Es N1, 1 para el fierro. N2, 5 para el permanganato. 5 por 1, 5. Potencial del oxidante. Como estamos hablando, es que creo que la que tengo aquí es la del cerio y del fierro, pero sí, esta que está aquí calculada es la del fierro y del cerio, pero quiero hacer la del permanganato, entonces voy a borrar esto, voy a poner la del permanganato, su potencial, porque es el oxidante, es de 1.51, y la del reductor, que en este caso es fierro 2, sería 0.77. Entre 0.06, ¿cuánto nos da esto? A ver, déjenme ver. 1.51 menos 0.77 por 5 entre 0.06. Me queda 10 a la 61.66 para la que ahorita tengo aquí, que es de permanganato con fierro. 61. O sea, es una constante grandísima, ¿no? 10 a la 61.66. Si le quitamos logaritmo, esto nos da 4.64 por 10 a la 61. Es mucho mayor que 1, la reacción es espontánea. Ahora vamos a calcular la de fierro y cerio, que es la primera que hicimos. Esta es la de cromo. Esta primera que hicimos, fierro y cerio, a ver, vamos a calcularla. ¿A cuánto nos da? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a copiar mi ecuación para no estar escribiendo todo. Y me la voy a llevar a esa diapositiva, ¿no? ¿Dónde está? Entonces me la llevo para acá y acá la pego. Acá, para ver si la reacción realmente es espontánea. Ya vimos que sí, pero bueno, una forma, si en el examen les dice demuestre que la reacción es espontánea, bueno, pues ¿cómo lo demuestro? ¿Con el delta E o con la constante de equilibrio? Pero si les pide la constante de equilibrio específicamente, bueno, pues sí tienen que hacer esta, ¿no? Si les da opción que ustedes usen lo que quieran, pues pueden sacar el delta E o la constante. Pero si les pide la constante, pues no tienen de otra más que hacer esto. Esto es igual a 10 N1 por N2. En este caso, fíjense que el fierro intercambia un electrón y el cerio intercambia un electrón. Entonces, aquí sería 1 elevado a la 1, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle elevado a un electrón. Vamos a poner. Entonces, ahí es 1. Y esto va a multiplicar a el potencial del oxidante. ¿Quién es el oxidante? ¿El fierro o el cerio? Si no se recuerdan, me voy a la diapositiva donde están. Acá miren. Cerio 4 más, cerio 3 más, el fierro 2 está abajo y el fierro 3 arriba. Entonces, ¿el cerio sería qué? ¿El oxidante? El oxidante.
Entonces su potencial es 1.66 o 67, creo que les dije. Menos el potencial del reductor, que es el fierro 2. Su potencial es 0.77. Todo esto se va a dividir entre 0.06. ¿Cuánto nos da esto? 14.83. Es 10 a la 14.83. ¿Sí está bien? 10 positivo, ¿verdad? A la 14.83. Como ven, es mucho mayor a 1, por lo tanto la reacción es espontánea. 1.67 menos 0.77 entre 0.06, 10 a la 15, sí, prácticamente, ¿no? Entonces, vean, la reacción es mucho mayor a 1, por lo tanto, la constante de equilibrio es mayor a 1, por lo tanto, la reacción es espontánea. ¿Sale? Así también ustedes, les voy a dejar que me calculen de tarea. A ver, ¿qué razón? Sí, ya. Les voy a dejar que me calculen de tarea esta que hicimos con cromo 2. Nosotros dijimos que sí es espontánea porque al sacar el delta E es positivo. Pero entonces de tarea, aquí lo voy a poner, calcular, tarea, calcular el potencial, no, la constante de equilibrio. Calcular la constante de equilibrio de esta reacción. Entonces, bueno, la hacen por favor. Y si quieren ver la deducción, cómo se deduce la ecuación, pues aquí está. Aquí está la deducción. Es la ecuación, se pone la ecuación de Nernst de los dos pares involucrados. Vean que aquí está involucrado el fierro 3, fierro 2 y está el permanganato manganeso. Entonces pones la ecuación de Nernst para ambos. Vean, aquí está. Una vez que ya tienes la ecuación de Nernst para ambos, vas a igualar. Y entonces ya que igualas, vas a sacar los términos de potencial estándar de un lado y toda la demás parte queda del otro. Tienes que encontrar la expresión de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es fierro 3 entre manganeso 2. No, fierro 3 por manganeso 2 entre fierro 2 por permanganato. Entonces, de este lado, acá abajo, tienes que encontrar esa expresión. Ya cuando tengas eso, esa va a ser la constante de equilibrio y por lo tanto le vas a quitar todo lo que le estorba. Entonces, 5 por 0.06, como está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Ajá. Y para quitar logaritmo de K, constante de equilibrio, vas a tener que elevar 10 a la N1 por N2. Y de este lado ya nada más te quedaría constante de equilibrio. 0.06 está multiplicando, pasa dividiendo y ya queda. Entonces, esta deducción, si mal no recuerdo, viene en el Harris. Quiero que la tengan en su apunte. Deducción de la constante de equilibrio. ¿Sí? Chéquenla y si tienen dudas me preguntan el día jueves. El día martes. ¿Sí? Profesora, ¿podría regresar un momento a la constante del serio, por favor? Ajá. Profesora, y por ejemplo, para hacer el cálculo con las concentraciones, se supone que al final de la reacción ya no teníamos cromo más 2, entonces, ¿qué concentración usaríamos? Eso estamos sacando la termodinámica. Porque si ya no tienes cromo, ¿cómo la vas a sacar? Por eso se saca la termodinámica, ¿sale? En este caso, por eso es con la termodinámica. Y sobre todo, las constantes de equilibrio nosotros la usamos en química analítica, sobre todo para ver si la reacción se lleva a cabo. Si no se lleva a cabo, ¿para qué estás calculando concentraciones? ¿Para qué estás haciendo todo? La curva de valoración si no va a ser efectiva. Entonces, a nosotros nos sirve como predictivo para ir al laboratorio y decir, a ver, el fierro que tengo lo quiero valorar. ¿Con qué lo valoro? Pues con una donde la reacción me dé espontánea. Entonces, si tu objetivo es valorar, por ejemplo, fierro 2 en un suplemento alimenticio, pues tienes que usar una reacción que sí tenga una constante positiva. En química analítica para eso se usan, ¿sale? Entonces, si no tienes los cromos y eso, sacas la termodinámica. Si no tienes la concentración de alguno. ¿Va? Ok, sí, gracias. Chicos, aquí acabo. Hoy nos vemos el día martes y resolvemos lo de el ácido. Entonces, les voy a abrir un espacio para que suban esa tarea del triprótico. ¿Sí? Órale.
Profesora, vemos. pero ese ya nos abrió el espacio. ¿Está? Ah, bueno. Sí. Pero les dejé más tiempo, ¿no? No, era No, para nos hoy a dejó mediodía. hasta hoy. O sea, Bueno, ¿sí lo acabaron todos o les doy más chance? ¿Nos podría dar más tiempo, por Una favor? chance. Sí, hoy les pongo tiempo para el martes, para que lo suban, pero sí inténtenlo, ¿va? Gracias. Gracias, profesora. Bye, niños, que estén bien.